Amén. Acompáñame por favor al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4. Hoy vamos a compartir el tema titulado El elemento fundamental de nuestra vida. Le pido a Dios que este mensaje pueda bendecir nuestros corazones, pueda alegrar nuestro corazón y pueda poner de su gozo en nosotros, ese gozo que se lleva toda tristeza, porque hoy vamos a reconocer o a recordar para algunos el elemento fundamental de nuestras vidas. Como ustedes saben, la Biblia está dividida en dos secciones. Nosotros la conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está protagonizada por nuestro Dios, el cual usó patriarcas, jueces, sacerdotes, reyes, profetas, entre otras personas, para llevar su mensaje a su pueblo. Un mensaje de redención, un mensaje de orden, un mensaje de reflexión, un mensaje decisivo y de fe para sus vidas. Un mensaje que era sombra y figura de lo que habría de venir. Eso que habría de venir, entonces se materializa en el Nuevo Testamento en la segunda sección que mencionamos. Y en esta segunda sección, Dios guió a su pueblo por medio de su Hijo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, el cual enseñó a sus discípulos, que lo conocemos como apóstoles, y a los profetas que le acompañaron, evangelistas, pastores, maestros, que se han encargado a través de los años de enseñar esto mismo a nuestras vidas. Lo que ellos enseñaron es de lo que nosotros también hoy estamos participando. En la conexión entre ambos testamentos se nos da un mensaje fundamental. Y este pasaje que hoy vamos a compartir es precisamente esa conexión entre estos testamentos que nosotros conocemos, entre la sombra y la figura de lo que habría de venir y lo que vino, lo que se manifestó y lo que también está por manifestarse y que nosotros estamos experimentando como hijos de Dios. Acompáñame con este preámbulo a Malaquías capítulo 4, para que usted entienda la importancia que tiene este mensaje para nuestras vidas. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 1, lo siguiente: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, oiga, ¿para quién es este día ardiente? Para los soberbios, y todos los que hacen el mal serán como paja. El día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará raíz ni les dejará rama. Mas para vosotros, esto es para usted y esto es para mí, para nosotros que tememos el nombre del Señor, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo sus plantas, bajo la planta de vuestros pies, el día en el que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Y el verso 4 nos dice: acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordeno hoy en Horeb para todo Israel. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Yo vuelvo a leer el verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Que el Señor añada bendición y gracia a su palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les decía que este es un mensaje fundamental. Es un mensaje decisivo para nuestro crecimiento y nuestra bendición. El Señor nos está diciendo, con palabras portadoras de gracia, con palabras conectoras para con las bendiciones de Dios y nuestras vidas, que estamos en una nueva etapa.
en una etapa de bendición, en una etapa de crecimiento, porque se están definiendo cosas. Se está definiendo quiénes somos delante de Dios, si somos sus hijos o no somos sus hijos. Si somos de las personas que vamos a heredar sus bendiciones o somos de las personas que vamos a desperdiciar y a perder las bendiciones que Dios a nosotros nos ha prometido. El Señor nos dice en el verso 1 que viene un día de juicio para aquellos que no han participado de su gracia y de su salvación, y que viene un día de celebración para aquellos que han sido salvos por el Señor, y que ese día se va a manifestar y que va a haber una evidencia del cumplimiento de esta profecía. Y esa evidencia consiste en que se manifestará un hombre con voz profética que va a marcar la vida de su pueblo, haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El Señor nos está diciendo que estos días serán marcados por la restauración y la reforma de la familia en la tierra. Que estos días que iniciaron en el Pentecostés y van a concluir con la venida de nuestro Señor, deben ser días en los cuales la voz de su profeta provoque la reforma y la transformación de nuestras familias. Porque el Señor nos hace una promesa, entre muchas cosas que Dios pudo haber utilizado como una señal para bendecir nuestras vidas, como una señal para hacernos recordar o para evidenciar que ese día de Dios se está acercando. Él decidió usar una en específico, y es la restauración de los hogares. Nosotros sabemos que lamentablemente la familia está en bancarrota, que en nuestros días la familia está sufriendo grandes derrotas, que el divorcio, los feminicidios, la destrucción de las cuales están participando muchas familias está trayendo consecuencias dañinas y funestas para nuestra sociedad. Y esa descomposición familiar está provocando que los hijos de nuestras generaciones crezcan con grandes dificultades. Y que esas dificultades se manifiesten en un maltrato constante, en un comportamiento que no es productivo en lo más mínimo, en una actitud que está dañando, lacerando y afectando el buen vivir, el buen desenvolvimiento, las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros para que disfrutemos, y que no la podemos disfrutar porque lamentablemente este elemento fundamental está dañado en gran manera. El Señor nos hace mirar a la familia, nos hace tomar en cuenta estas palabras del profeta Malaquías, que nos da principios clave para que nosotros nos acerquemos a Dios y no perdamos de vista lo que es verdaderamente importante. Yo creo que usted entienda algo hoy. Para Dios la familia es supremamente importante. Dios no quiere que nosotros seamos sus hijos y que nos quedemos nosotros con las bendiciones que Él nos ha dado. Él quiere que esas bendiciones también nuestra familia participe de ellas. Porque es la familia el objetivo que Dios tiene. Es la familia ese núcleo de bendición que Dios quiere bendecir, porque transformando la familia serán transformadas sectores, serán transformadas naciones, serán transformadas muchas personas que individualmente nosotros no podemos alcanzar. Y fíjese que el Señor está hablando de cosas importantísimas y nos hace mirar en este momento, nos hace enfocarnos en este momento hacia lo que verdaderamente tiene importancia. El Señor da un mensaje muy claro a través de su profeta. Si usted estudia el libro de Malaquías, se va a encontrar con 6 puntos. 6 puntos que lo voy a mencionar rápidamente. Número 1, el Señor habla a través de su Hijo que Dios merece lo mejor de parte de nosotros. Si vamos a adorar a Dios, nuestra adoración tiene que ser de lo mejor, en espíritu y en verdad.
tiene que ser con sinceridad de corazón. No acercarnos a Dios por lo que Dios pueda hacer por mí, sino por quién es Él. Hace un momento nosotros adorábamos a Dios y le decíamos, tú eres digno, eternamente digno, por siempre tú serás digno. Yo te adoro por quien tú eres, por lo que tú eres, no por lo que tú puedas hacer en mí. Esa es la adoración que tú y yo debemos darle a nuestro Dios. Adorarlo por lo que Él es, por quien es Él para nosotros, lo que Él ha hecho en nuestra vida, y no por lo que Él puede hacer en nuestra vida, nosotros deseamos que Él haga en nuestra vida. También en esta enseñanza de este Hijo de Dios, llamado Malaquías, encontramos que debemos estar dispuestos a dejar cualquier estilo de vida pecaminoso. También nos habla de que debemos hacer de la familia una prioridad durante toda la vida. Nos habla de que debemos estar en el proceso de refinamiento de Dios en nuestra vida. Nos habla Malaquías también de que debemos dar el 10% de nuestros ingresos para el crecimiento de su obra. Y nos habla Malaquías de que no hay lugar para la soberbia en nosotros. Y una vez nos ha hablado de que Dios merece lo mejor, entiéndase, de adoración. Una vez nos ha hablado de estar dispuesto a dejar lo pecaminoso. Una vez nos habló de que la familia es fundamental, de que debemos pasar por ese refinamiento de Dios y que debemos disponer nuestros recursos para la gloria de Dios como un acto de obediencia y que debemos apartarnos de la soberbia. Entonces nos aclara qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida. Entonces aquí nos comienza a hablar de cuál es el resultado de nuestra fe que se manifiesta a través de cada uno de estos puntos. Porque una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad, una persona que se aparta del pecado, una persona que ama a su familia y trabaja por su familia, una persona que sufre las penalidades como buen soldado de Cristo, una persona que es fiel a Dios con sus compromisos mensuales y una persona que deja la soberbia a un lado, es una persona que está dando testimonio de que es diferente. Es una persona que está dando testimonio de que Dios ha hecho una obra especial en su vida. Y es a esa persona a la cual Dios le está diciendo, hay algo muy importante que yo quiero enseñarte, quiero que entiendas que no puedes dejar a un lado. Y es tu núcleo familiar. Dios desea conectarnos con esta palabra de bendición porque esto va a abrir grandes puertas de bendición para nuestra vida. Muchas bendiciones que nosotros hemos estado orando y esperando están reservadas en Dios para aquellos que han decidido ser obedientes a sus enseñanzas. Y Malaquías nos enseña 3 cosas claves para aquellos que queremos conectarnos con Dios. Y al conectarnos con Dios poder entender lo que es verdaderamente importante. Para tú y yo conectarnos con Dios, número 1, debemos entender que hay un juicio. Pero que ese juicio es para el incrédulo. Como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El Señor nos está hablando a través de su palabra de que tú y yo debemos entender que el juicio es sobre la incredulidad. No es por la cantidad de tiempo que pasamos en la iglesia o dejamos de pasar en ella. No es por cuánto amor yo estoy manifestando con mi boca que voy al cielo o no. No es por la cantidad de mi ofrenda, no es por la cantidad de mis abrazos. Es por fe que nosotros vamos a la presencia del Señor y podemos estar en comunión con Dios. Y lo primero que Dios nos está enseñando en este día, que para conectarnos con Él, debemos estar conscientes de nuestra condición de pecado, que necesitamos cambiar, que hay algo en nosotros que no anda bien. Y la razón por la cual muchas familias no pueden mantenerse unidas, la razón por la cual
muchas personas no dejan de pleitear, hermanos no pueden terminar de hacer las paces y acercarse, padres e hijos se mantienen separados todo el tiempo, es porque no han entendido que su incredulidad está provocando malas acciones de continuo. De que el elemento fundamental que provoca el cambio que nuestra vida necesita y necesita nuestro prójimo es Cristo, que nos ayude a entender que con nuestra manera de pensar no vamos a progresar y no vamos a avanzar, y todo lo bueno que pueda llegar a nuestra vida se va a echar a perder, porque con nuestra manera de pensar estamos haciendo un mal uso de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Es esa incredulidad rampante y descontrolada que está provocando que haya separación en la familia. La falta de fe en el Señor, la falta de fe en esa transformación que Él puede lograr en nosotros, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarnos, sino para salvarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para provocar una reforma en nuestra vida. Y cuando tú y yo entendemos que ese juicio es real y que si no cambiamos no vamos a ver progreso, entonces las cosas comienzan a cambiar en nosotros. Número 2, nos enseña Malaquías que tú y yo debemos entender que debemos ser redimidos. Hay un juicio para el incrédulo. Por lo tanto, tú y yo necesitamos participar de algo que nos saque de ese grupo de personas que están desviados de la voluntad del Señor. Y a eso nosotros lo conocemos como la redención, lo cual podemos participar por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento para perdón de pecados. Hechos 2:40 nos dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Y también Hechos 3:19 nos dice: por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Es el mismo día que menciona Malaquías capítulo 4, que acabamos de leer hace un momento, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas en tiempos antiguos. O sea que Lucas, que está siendo inspirado por Dios y escribiendo el libro de los Hechos, está corroborando lo que ya Malaquías y otros profetas habían dicho, de que viene un día terrible para aquellos incrédulos, pero que viene un día de gran celebración para aquellos que aceptaron a Cristo en sus corazones. Hemos establecido, número 1, que hay un juicio. Y hay un juicio significa que va a haber una participación de Dios haciendo diferencia entre el bueno y el malo. El bueno es el que ha sido justificado por Cristo porque procedió a arrepentimiento, y el malo es el que rechazó la bondad del Señor manifiesta en la cruz y le dio la espalda, manifestando incredulidad a su mensaje, a su palabra, a su obra. Lo cual nos lleva a concluir algo muy importante. Estos 2 puntos nos dicen que lo que envía a una persona al juicio eterno es la incredulidad, es el no recibir a Cristo en sus vidas, en sus corazones, y participar de su mensaje. Este pasaje nos enseña también que aquel que ha entendido que hay un juicio y que ha procedido a arrepentimiento y participa de la obra de redención, lo más importante es que esa obra se manifieste. Y es la esencia del Evangelio. Que tú y yo seamos portadores de la gloria del Señor. Que no solamente entendamos que hay un juicio,
y que procedamos a arrepentimiento, sino que ese arrepentimiento se manifieste. Y cuando ese arrepentimiento se manifiesta, ¿quién usted cree que es el primero en participar de esos beneficios? La familia. Porque son los que están contigo, los que están más cerca de ti. Y cuando tú y yo comenzamos a dar esos frutos de vida que el Señor provoca en nosotros, es que queramos o no, el que está a nuestro alrededor es impactado por la vida de Cristo en nosotros. El impacto de Dios en la vida de otros no depende de ti, no depende de mí, depende del Señor que se manifiesta o no en nuestra vida. Iglesia, hay algo muy importante que tengo que decirte en este día. Muchos de nosotros, con nuestra actitud, estamos eclipsando la gloria de Dios en nuestras vidas. Y a eso nosotros le llamamos incredulidad. La falta de fe ha provocado que esa gloria de Dios que habita en nosotros no se pueda manifestar, porque nuestras acciones no son congruentes con el mensaje que hemos recibido. Lo que decimos con nuestra boca, lo que decimos en oración, no es lo mismo que hacemos en nuestro diario vivir. No hemos confiado en Dios en la medida que debemos hacerlo. No estamos haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer, no estamos cumpliendo la tarea. Y quizás usted me pueda decir, pero ciertamente yo estoy orando, yo estoy dando testimonio, yo deseo que mi familia proceda a arrepentimiento. Excelente, si lo estás haciendo, sigue cumpliéndolo. El tiempo de Dios es perfecto. Deja en las manos del Señor la transformación de los demás. Pero en cuanto a ti, encárgate de cada día dar testimonio de la fidelidad de Dios en tu vida. Pero hay algo fundamental que le pasa a muchos cristianos dentro de las congregaciones, que se avergüenzan del Evangelio y no dan testimonio de Dios, y ven a su familia a perderse, y para no recibir una burla, un rechazo de parte de aquellos que son incrédulos, no abren su boca para predicar a Cristo. Pero tú y yo no podemos ser de esa clase de personas, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 1 que tú y yo no nos avergonzamos del Evangelio, porque hemos entendido que es poder de Dios para salvación a aquel que cree. La Biblia dice claramente que las ovejas de Cristo van a oír su voz. Como tú y yo no sabemos a quién Dios va a transformar, le predicamos a todo el mundo, sin reservas. Y yo quiero decirte, hombre, mujer, que está aquí presente, lo que tu familia necesita es a Cristo. Y Cristo, si está habitando en tu corazón, no debe quedarse allí. Tú y yo debemos manifestarlo, debemos proyectarlo, debemos evidenciarlo. Porque los corazones de esas personas que están a nuestro alrededor necesitan entender que hay salvación, que hay solución, que hay vida, que hay oportunidad para esas situaciones que ellos están viviendo. Y ese poder de transformación está en Dios. No depende de cuán elocuente o capaz nosotros podamos ser. Pero no olvidemos que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 2 versículo 14, que de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras. ¿De qué nos sirve? No sirve para nada. ¿Acaso puede esa fe salvarle? No, de ninguna manera. Si un hombre o si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, bueno, ve en paz, caliéntate como puedas y sáciate con lo que tengas, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué le sirve? ¿De qué sirve decir que es cristiano y que tiene fe? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Si tú ves al que tiene necesidad padecer y no la suples, ¿de qué sirve? Si tú ves a tu esposo enredado por las garras del enemigo y solamente te quejas, ¿de qué sirve?
Si tú ves a tu esposa que está con un corazón indispuesto para las cosas de Dios y el bienestar del hogar, y solamente te quejas, ¿de qué sirve? Tú y yo no podemos seguir como espectadores viendo cómo la familia se destruye, cómo los hermanos se separan, cómo las situaciones que están a nuestro alrededor avanzan sin encontrar ningún obstáculo que lo detenga. Tú y yo somos ese muro de contención que Dios ha puesto en esta vida para ser ejemplo para los demás. Y debemos ser congruentes con este llamado. Debemos ser honestos y darnos cuenta que hay cosas que necesitan cambiar en nuestra manera de vivir. Que si decimos que somos cristianos debemos demostrarlo. Este pasaje habla de un profeta de Dios llamado Elías. ¿Y quién era Elías? Elías fue un profeta de Dios muy influyente, protagonista de la gracia de Dios en tiempos de mucha maldad. En Primera de Reyes usted puede leer la historia de Elías y puede constatar lo que le estamos diciendo. Él fue un hombre que llamó a su generación a arrepentimiento y que provocó reforma de parte de Dios. Y cuando hablamos de reforma estamos hablando de rehacer. Provocó que muchas vidas se volvieran a Dios. ¿Quién es este Elías que cita Malaquías? No está hablando de la persona física del profeta Elías de Primera de Reyes. Está hablando de una persona que iba a poseer la misma gracia de Dios que se manifestó en Elías, haciendo referencia al arrepentimiento y la reforma que Dios logró a través de este hombre. O sea que estamos hablando de la citación o el ejemplo de Elías manifestarse en la vida de otro hombre, que es lo que nos está hablando Malaquías. ¿Y quién es este Elías que cita a Malaquías? Mateo capítulo 17, versículo 10 nos aclara de quién estaba hablando Malaquías cuando daba estas palabras. Mateo 17, 10 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo, esto es a nuestro Señor, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debía venir primero? A lo que él les respondió: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no les reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Y el verso 13 nos dice: entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Al inicio yo le hablé de dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y les decía que en la conexión entre ambos testamentos había un mensaje fundamental. Malaquías fue el último profeta que se presentó de parte de Dios al pueblo antes de que se manifestara el siguiente siervo de Dios, ungido con palabras reveladas, llamado Juan el Bautista. Y entre estos dos testamentos pasaron 400 años. 400 años de silencio donde Dios no habló a través de más nadie. Ya usted sabe cómo estaba el pueblo, necesitado, sediento de Dios y su dirección. Y resulta que Dios suple esta necesidad con este profeta llamado Juan el Bautista, que habló de parte de Dios con el mismo espíritu que lo hizo Elías en sus días. Habló de arrepentimiento y provocó una reforma profunda en el corazón del pueblo. Esta palabra que hoy nosotros estamos predicando está llamada a concientizar y a llamar una generación de Elías que en estos días se pone de pie y le cree a Dios para que provoque arrepentimiento y reforma en todo lugar que se encuentre. Lo que estoy diciendo es que tú y yo somos esos Elías de Dios en estos días que tenemos el compromiso de ver arrepentimiento y reforma en la vida de aquellas personas que están a nuestro lado, cuyo arrepentimiento y reforma no se va a manifestar hasta que tú y yo no entendamos de una vez y por todas que la fe viene por el oír. Y el oír viene de la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios tiene que ser predicada por ti y por mí.
que tú y yo por fe debemos ocupar el lugar que nos corresponde en el reino de Dios y dejar esa timidez a la cual nosotros nos hemos asociado y con la cual nos estamos justificando. Y estamos en el lugar de trabajo, y estamos en la familia, y estamos con los amigos, y no predicamos a Cristo. No damos testimonio de quiénes somos en Cristo. No nos hemos levantado como Juan el Bautista lo hizo. No nos hemos levantado como Elías lo hizo, que pusieron en riesgo su vida. No su condición laboral, no su prosperidad fue comprometida, no su familia, lo comprometieron todo. Lo dieron todo por amor de aquel que los llamó. Fueron personas que se conectaron con Dios y producto de su conexión con Dios, todo aquel que se acercaba a ellos se conectaba a Dios. ¿Se conectaba a Dios o se separaba permanentemente? Eran personas que no admitían puntos medios, que no estaban en una zona gris, como muchos cristianos hoy se conducen en dos aguas. Pero tú y yo no podemos ser tibios. Tú y yo tenemos que ser fríos o calientes. Porque si estamos bien con Dios, pues Él se manifiesta. Y si estamos mal con Dios, pues Él se encarga de aportar a nuestra vida esa gracia que necesitamos. Pero si estamos en dos aguas, estamos peor que el que está mal con Dios. Porque queremos fingir que le engañamos cuando a Él no le podemos engañar. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que le creen, que están conectados con Él. Y que esa conexión está provocando la transformación de todo aquel que está a su lado. Por eso el Señor dice a través de su siervo: yo levantaré a Elías. Y a través del levantamiento de este hombre, ustedes verán una señal. El corazón de los padres se volverá a los hijos. Y el corazón de los hijos se volverá a los padres. Había un profeta llamado Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista. Y como Dios es un Dios de orden, también le reveló a su padre el carácter del trabajo que iba a revelar su hijo. Y le dice en Lucas capítulo 1, versículo 17, tu hijo será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. ¿Entienden lo que hemos estado hablando? Tu hijo será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Oiga, que el mensaje llegó todavía con más claridad. No contradice el anterior, sino que le aplica una lupa, una observación más detallada y cercana. Qué importante cuando un padre puede discernir y entender el propósito de sus hijos. Qué importante es esto. Que nosotros entendamos que debemos ser portadores de la gracia del Señor y que ese reino de Dios se extienda a nuestras generaciones. Porque esa es la esencia de nuestro llamado y de nuestro propósito. Si nosotros estamos en la iglesia, estamos en la calle, estamos predicando a Cristo con megáfono y con toda nuestra fuerza y estamos sirviendo a Dios, pero nuestra familia está destruida, el Señor no ve ningún propósito de Él. Todo eso es de propósito. El Señor dice, no tienes nada que hablar en la iglesia si no tienes la capacidad de predicar, de amar y de servir a tu propia familia. Porque ese es el mismo engaño del enemigo. Que nosotros sigamos infructuosos. Que seamos solamente personas de apariencia, pero que esté minada nuestra relación familiar para que no haya cambio ni transformación.
Personas que amamos a la amiga, que amamos al amigo, no podemos amar al esposo y a la esposa porque tenemos raíz de amargura. El Señor está cortando eso hoy en nuestras vidas. Y yo aprovecho el tiempo para también ministrar a mis hijos. Y Matías va a cumplir 2 años, pero yo le hablo al corazón y yo le digo, tú eres un profeta de Dios. Tú eres un hombre que va a proclamar palabra del Señor. Y vas a adorar a Dios con tu vida. Y yo lo veo que él oye una canción, una alabanza, y comienza a darle a la mesa. Y yo no le digo, a la mesa, no. Yo le digo, tú vas a ministrar al Señor, tú llevas el ritmo, tú te aprendes la melodía. Tú también vas a ministrar la alabanza al Señor. Y él grita, y yo digo, esa es la voz que Dios te ha dado para ministrar. Y yo le estoy a él enseñando cuál es su propósito, porque Dios me ha hablado al corazón con respecto a él. Y ese tiempo, pues yo permito que él tenga esparcimiento, que cene, que disfrute, pero llega un momento que yo tomo el control y pongo una alabanza. No todo es muñequitos, no todo es esparcimiento, y yo pongo una alabanza. Y me gozo porque cuando pongo la alabanza, él comienza a saltar igual que como si estuviera viendo los muñequitos. O sea, que no dice, viene ahora la alabanza. Con lo mismo. Y él comienza a saltar eufórico. Y se sube en la mesa. Y se tira para un sillón. Pero se sabe las alabanzas, por lo menos en las partes finales. Él las termina. Pero ahí con sus 2 añitos, pues ya estoy hablando de su corazón. Porque para algo Dios le habló a su siervo Zacarías a través del ángel. Y le dijo, tu hijo será esto. ¿Y por qué Dios se lo reveló? Para que él cooperara con ese propósito de Dios. Y tú y yo tenemos que cooperar con el propósito de Dios en nuestra familia, porque somos los que vamos a ganar. Igual con Camila, yo le hablo. Y ya ella sabe qué es lo que yo hago en la iglesia, ya ella sabe cuál es mi trabajo. Ella sabe qué yo estoy haciendo aquí. Y ella sabe también para qué está aquí, porque yo también me encargo de informárselo. Pero si nosotros seguimos envueltos en nuestras situaciones, conectados a otras cosas que no es a Dios, no vamos a progresar. Y yo les decía que estas son palabras de conexión con las bendiciones de Dios. Existe una obra fundamental que Dios desea lograr en nuestra vida. Y con esto me refiero a la familia. Muchas personas gozan hoy día de éxito laboral, de éxito social, todo el mundo los quiere, tienen éxito económico, tienen éxito personal, pero sus familias están en bancarrota. Como iglesia, nosotros debemos ser protagonistas de la restauración de los hogares. Y al conectarnos con Dios, al estar conectados nosotros a la fuente de vida, nos damos cuenta de cuál es la verdadera prioridad para nosotros. Dios desea curar, escucha bien, iglesia, Dios desea curar, sanar y restaurar nuestros corazones y el corazón de nuestra familia. Dios desea sanar nuestra familia y Jesús es el remedio para nuestra paz y para nuestra tranquilidad. De nada sirve que nos esforcemos, de nada sirve que prediquemos, de nada sirve que trabajemos si al final no tenemos con quién compartirlo. Y no lo podemos disfrutar con aquellas personas que están más cerca de nosotros. Tú y yo no podemos seguir distraídos en esto. Hay un mensaje muy importante que Dios está hablando a nuestra vida. Dios te está diciendo, tú eres una persona con el espíritu y el poder de Elías, preparado para que la gente se incline al Señor, para que
el corazón de los padres se vuelvan a los hijos, para que el corazón de aquel que ha sido rebelde reconozca sabiduría. Dios quiere llenarte con esa gracia para que tú puedas ser un portador de su gloria. Ocúpate, iglesia, del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Muchas veces nosotros venimos aquí porque queremos un trabajo, porque queremos que Dios nos bendiga en un área de nuestra vida, porque Dios haga tal o cual cosa a nuestro favor. Y queremos, invertimos tanto tiempo en lo que queremos que nos olvidamos de lo que verdaderamente tiene importancia. Y lo que verdaderamente tiene importancia en nuestra vida es cuán cerca estamos del Señor. Porque a final de cuentas, el mundo junto con sus deleites pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo en este mundo es pasajero. La tristeza, así como la celebración, todo eso pasa. Pero lo que permanece es la voluntad del Señor. Y tú y yo debemos estar conscientes de que estamos en el centro de esa voluntad. Tú y yo debemos estar convencidos de que estamos conectados a ese Dios. Si tú te habías conectado al trabajo, te habías conectado a una persona y de allí te estás alimentando, el que se conecta al trabajo, lo único que habla, lo único que refleja es carga laboral y problemas o supuestas victorias laborales. El que está conectado a una persona, de lo que habla es de esa persona, de lo que habla es de la preocupación que le produce esa persona o de la alegría que le produce esa persona. El que está conectado a un hijo habla todo el tiempo de lo que hace o no hace el hijo, pero el que está conectado a Dios habla de la victoria de Dios en su vida, en todas las áreas de su vida, en lo laboral, en lo personal, con sus hijos, en todas las áreas. Tú y yo debemos conectarnos a Dios en este día. Tú y yo debemos aprovechar esa conexión que produce reforma en nosotros, y que esa reforma visita y llega a la vida de todo el que está a nuestro alrededor. Cuando Dios está en una vida, se nota, es evidente. Y se producen dos cosas. Esas personas se acercan a Dios o te rechazan. Pero tú y yo no podemos seguir en esa zona gris. Tú y yo no podemos seguir en ese punto intermedio, bailando en dos aguas. Popularmente a esto dicen, hay personas que quieren estar con Dios y con el diablo. Y tú y yo no podemos seguir en estas dos aguas. Tenemos que definirnos en este día. Tenemos que definirnos y romper con ese pensamiento de esclavitud que nos ha mantenido al margen de las bendiciones abundantes de Dios para nuestra vida. El Dios al que tú y yo servimos rompe cadenas, abre puertas, estremece y cambia corazones. Así como lo hizo con el tuyo, así como lo ha hecho con el mío. Y tú y yo tenemos que levantarnos en fe y creerle al Dios de poder que desea obrar a través de nosotros.